Esta historia es 100% real sobre un despiadado asesino en serie de Chile. Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio. Alto Hospicio es una comuna y ciudad chilena ubicada en la provincia de Iquique, región de Tarapacá. Según un estudio urbano y territorial entregado el 2014 por la Universidad Católica de Chile, Alto Hospicio ocupa el último lugar en el ranking de calidad de vida en Chile. No es para menos, el insoportable calor, la extrema pobreza, el desempleo y las viviendas de material liviano, no pintan un panorama demasiado alentador como para vivir ni proyectarse. Muchos desean abandonar Alto Hospicio y ubicarse en algún otro lugar con un poco más de expectativas. Pero es difícil salir de allí sin dinero, algo que no abunda en lo absoluto por aquellos lados. La mayoría de la gente se esfuerza, día a día, por sobrevivir en condiciones de extrema pobreza. Un par de veces a la semana, un camión comunal sale a repartir agua potable a las viviendas ubicadas en los sectores más pobres, y las dueñas de casa salen con bidones a recogerla durante la madrugada, dado que en algunos sitios no existe sistema de alcantarillado. Los padres de familia se pierden días dentro de los yacimientos mineros a cambio de miserables sueldos. La vida es muy difícil en Alto Hospicio. A principios del año 2000, una serie de extrañas desapariciones llamaron la atención de la prensa nacional, y algunos voceros de gobierno debieron dar respuestas ante la inquietud de una indignada población que llevaba ya 2 años solicitando ayuda a las autoridades, sin encontrar respuestas. Todo comenzó a finales de 1998, cuando algunos periódicos regionales dieron la noticia sobre una niña extraviada en el sector de Alto Hospicio. Poca gente prestó atención al discreto artículo, ya que no era algo completamente extraño en los sectores más pobres de la región. Debido a las pocas oportunidades laborales, o problemas de índole familiar, algunas muchachas solían irse de casa en busca de una vida mejor y, en algunas ocasiones, la prostitución ofrecía la forma más rápida y sencilla de escapar de la pobreza. Al menos ese era el discurso de Carabineros. Se rumoreaba que, incluso, algunas adolescentes llegaban a Perú o Bolivia por medio de turbias redes de prostitución. Los verdaderos tentáculos de un negocio tan truculento como el tráfico de blancas jamás ha sido desentrañado del todo, aunque para muchos era una realidad palpable en Alto Hospicio. La chica desaparecida aquel 12 de septiembre de 1998, se llamaba Graciela Montserrat Saravia, de 17 años. El país se aprestaba a celebrar fiestas patrias, por lo que pronto la misteriosa desaparición de la chica nortina pasó a segundo plano. Solo los familiares de la menor continuaron con su búsqueda, ya que incluso Carabineros de Chile e investigaciones dieron por hecho que la niña debía de estar ejerciendo la prostitución en algún sector aledaño, y que volvería a su hogar con el pasar de los días, pero aquello jamás ocurrió. El 24 de noviembre de 1999, más de un año después de la desaparición de Graciela, otra menor de 13 años, Macarena Sánchez, corrió la misma suerte. La chica se dirigía a su liceo por la mañana. Pero nunca llegó a su destino. La respuesta de la policía fue la misma que recibieron los padres de Graciela Montserrat, y la impotencia de los padres fue tremenda. Pasaron días, semanas y meses, y las esperanzas de encontrar a la chica con vida se fueron desvaneciendo. El 21 de febrero del año 2000, otra chica fue reportada como desaparecida. Su nombre era Sara Gómez. 3 días más tarde, una joven de 23 años identificada como Angélica Ley, desapareció de las solitarias calles de Alto Hospicio. Nadie vio ni escuchó nada. El misterio tenía preocupada a la población. Pero aún no se establecía un nexo entre estos hechos. Un mes más tarde, el 23 de marzo, Laura Sola de 14 años, fue vista por última vez mientras se dirigía a su liceo. El 5 de abril, la menor Caterine Arce tampoco volvió a su hogar y se le dio por extraviada. Así, una a una, varias adolescentes y jóvenes de Alto Hospicio iban esfumándose sin dejar rastro. No había testigos ni sospechosos, y la única posible respuesta que ofrecían las investigaciones, era que se habían marchado de la región en busca de otras oportunidades. El poco tacto con el que se trató a los padres de las desaparecidas, y el hecho de insistir en la posibilidad de que estas chicas habrían huido de sus casas para ejercer la prostitución, comenzó a sacar ronchas en los familiares, quienes prefirieron recorrer calles, avenidas, basurales y desiertos, en busca de sus hijas. El 22 de mayo, otra chica de 17 años desaparecía después de salir de su liceo. Patricia Palma era la sexta muchacha a la que, literalmente, se había tragado la tierra. 11 días más tarde, Macarena Montecinos corría la misma suerte. La octava víctima, Viviana Garay, desapareció un mes después. Pero el padre de Viviana alzó la voz.
Meses antes, Orlando Garay, padre de Viviana, había cogido un volante en donde se pedía información sobre otra niña perdida, Catherine Arce. Visitó a la familia y se dio cuenta de que Viviana no era la única liceana que estaba extraviada. 6 niñas habían desaparecido en similares circunstancias, y esto no le pareció coincidencia. Decidió organizar a los familiares e ir a presionar a las autoridades y a la policía. Orlando Garay, padre de una de las víctimas y principal precursor de la búsqueda de las niñas desaparecidas en Alto Hospicio. La población general de Alto Hospicio se sumó de inmediato a las constantes manifestaciones que reclamaban el desinterés de la policía por averiguar el paradero de sus hijas. Obviamente estas desapariciones estaban relacionadas de alguna manera. Padres y familiares coincidían en que sus hijas no podían haber huido de sus hogares, que algo malo les había pasado. Todas estudiaban o trabajaban, se habían criado en hogares humildes, pero estructurados y con valores, y merecían una investigación seria por parte de las autoridades. La respuesta pública a tanto revuelo vino por parte del diputado D.C. Jorge Burgos, quien avaló la principal tesis policíaca, que apuntaba a que las menores habrían abandonado sus hogares por una decisión personal debido, principalmente, a malas relaciones personales, drogadicción e incluso violencia intrafamiliar. Al mismo tiempo, aseguró que varias pistas indicarían que algunas de estas niñas estarían ejerciendo la prostitución en las calles de Tacna, Perú. Estas controversiales y desafortunadas declaraciones despertaron la suspicacia de muchos. Uno de los padres de las niñas había declarado haber sido contactado telefónicamente por su hija, días después de desaparecer. Según su testimonio, escuchó la angustiada voz de su hija que le decía que estaba en Perú y que había sido raptada por unos hombres. El padre llegó a viajar junto a otro familiar a Tacna para encontrar a la niña, pero no encontraron ningún rastro. Posteriormente, se planteó la posibilidad de que aquella llamada hubiese sido falsa. Los familiares seguían empecinados en encontrar a las niñas desaparecidas, y la prensa nacional comenzó a prestar atención a sus demandas. La posibilidad de que una red de prostitución y de tráfico de menores operara en el sector tenía inquieta a la población, aunque las autoridades trataban de poner paños fríos a la situación. De nada sirvieron las declaraciones públicas. Según la mayoría, no era posible que estas niñas huyeran de sus hogares por voluntad propia. Si bien las desapariciones se detuvieron durante varios meses, los familiares de las niñas perdidas de Alto Hospicio no lo hicieron, y continuaron presionando a las autoridades, además de organizarse y seguir buscando a sus hijas por cuenta propia. Comandados por el padre de Viviana Garay, Orlando Garay, comenzaron a peinar la zona en busca de evidencias. Preguntaron en varios pueblos, dejaron fotografías y volantes de las niñas desaparecidas en cada rincón que visitaron. Invirtieron sus modestos ahorros en costear viajes por todo el norte de Chile, con el fin de encontrar una respuesta. Lamentablemente, todo fue en vano. Volvieron a reunirse para organizar la búsqueda. Esta vez se centraron en sectores no tan lejanos, pero de acceso más dificultoso, y allí aparecieron las primeras pistas. El 18 de julio del año 2000, el uniforme de colegio y la mochila de Viviana Garay aparecieron en un vertedero relativamente cerca de Alto Hospicio. Pocas horas después, la mochila, cuadernos y ropa de Catherine Arce fueron encontradas en otro basural. Algunas de las prendas estaban manchadas de sangre. Durante varios meses, el calvario de los padres de Alto Hospicio había generado una gran repercusión en los medios de comunicación. Probablemente una de las imágenes más terribles y desoladoras, fueron las emitidas por un noticiario que cubrió el momento exacto en que Inés Valdivia, una de las madres de las niñas desaparecidas, encontraba la ropa interior de su hija en una quebrada. El desgarrador llanto de esa mujer resumía el dolor de todos los padres que aún no encontraban a sus hijas. El 3 de octubre del 2001 ocurriría lo increíble. Un sujeto viajaba por la carretera, cuando vio a una niña al borde del camino, semidesnuda, bañada en sangre y pidiendo ayuda. La menor de 13 años, sollozando, le dijo que había sido violada y golpeada por un hombre que la había lanzado dentro de una zanja. Con el cráneo roto y la clavícula fracturada, la joven resistió hasta llegar al hospital, en donde corroboró su historia al doctor Pedro Iriondo Correa, añadiendo que el hombre que la había atacado, tenía un auto gris que operaba a modo de taxi clandestino. Bárbara N., como se le identificó, contó que su agresor la invitó a subir a su auto para llevarla a casa desde el colegio. Ella aceptó, pero luego se dio cuenta de que el trayecto no se le hacía familiar. El hombre la llevó a 4 kilómetros de la carretera, cerca de un pique minero de más de 200 metros de profundidad, llamado Guantajaya.
Procedió a violarla y luego la obligó a ponerse de rodillas frente al profundo agujero. Allí, le dijo que él había asesinado a las niñas perdidas de Alto Hospicio. Bárbara rogó por su vida, e incluso trató de conmover a su agresor regalándole un sándwich que traía en su mochila. Pero este lo lanzó al pique. La golpeó en la nuca con una roca y la chica cayó desvanecida. Bárbara tuvo suerte, pues cayó en un borde del pique. Cuando despertó, no podía moverse debido a varias rocas que el violador y asesino le había lanzado encima. La niña esperó unos minutos antes de levantarse y caminar los 4 kilómetros que la distanciaban de la carretera para pedir ayuda. Había perdido mucha sangre, tenía la cabeza destrozada y se desmayó en el trayecto. Pero logró llegar hasta el lugar donde transitaban algunos vehículos. Cuando un furgón se detuvo para auxiliarla, comentaría Bárbara después, se dio cuenta de que justo detrás de ellos se encontraba el auto del hombre que había intentado asesinarla. Probablemente, había vuelto al lugar sintiéndose inseguro por el hecho de que la chica no cayó al fondo de la fosa y venía a terminar su trabajo. El doctor que atendió a la muchacha no podía creer lo que estaba escuchando. De inmediato dio aviso a la policía y se ofreció a ayudar con la investigación. Horas más tarde, se encontrarían 7 cadáveres en la parte más profunda del pique. Al día siguiente, Julio Pérez Silva, de 37 años, conocido como el Segua, era detenido como el principal sospechoso de los espantosos crímenes que habían quedado al descubierto. Los restos de las víctimas aún no habían sido rescatados desde Guantajaya y otras zanjas y basurales donde el asesino solía abandonar los cuerpos. Pero todo apuntaba a que se trataba de varias de las niñas extraviadas, y otras más de las que no se tenía registro. Uno a uno, los restos de las menores fueron recogidos por personal de la BRI, el GOPE y el Servicio Médico Legal desde el pique minero, así como también desde otros lugares abandonados, enterrados a poca profundidad. La búsqueda de las menores había llegado a su fin, pero las preguntas atormentaban a los padres de las víctimas, quienes miraban desconsolados el espantoso y trágico final que habían encontrado sus hijas. Después de ser salvajemente violadas, habían sido amordazadas, lanzadas con vida al profundo pique, y rematadas con enormes rocas que Pérez Silva dejaba caer sobre ellas. En algunos casos, el asesino les golpeaba el cráneo con rocas u otros elementos pesados para matarlas. Pero lanzarlas al vacío parecía ser el método menos complejo para él. Dentro de todas las teorías que se habían barajado, la del asesino serial era la menos verosímil. En Chile rara vez ocurren este tipo de crímenes, y menos en serie. Bautizado como el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva se transformó en el peor asesino en serie de la crónica policíaca nacional, superando los 11 asesinatos del francés, Émile Dubois a principios de 1900 y los 10 cometidos por los psicópatas de Viña, en los 80. Cuando la noticia se filtró, la indignación de la población se acrecentó. Habían 7 cuerpos en el Instituto Médico Legal, donde llegaron los vecinos de Alto Hospicio a manifestar su dolor y frustración. Muchos de ellos eran solo huesos, debido a las condiciones climáticas del sector. Más de 80 análisis debieron ser realizados, en el transcurso de 6 días, para corroborar la identidad de las primeras osamentas encontradas. Al mismo tiempo, Julio Pérez Silva indicaba que faltaban otros 7 cuerpos. Chile completo estaba estupefacto, y es que era imposible no empatizar con esos padres que sufrieron durante años por la desaparición de sus hijas. Según testigos, la frialdad con la que el asesino iba relatando los crímenes, les puso los pelos de punta. Pérez Silva intercambiaba cigarrillos o alimentos, por los nombres de sus víctimas y su ubicación exacta. Este caso representó un duro golpe para las autoridades, pues la postura indolente que se había tomado con respecto a las desapariciones fue catalogada, incluso, de clasista. Familias pobres que buscaban desesperadas a sus hijas, fueron ignoradas a pesar de contar con evidencia de que lo que estaba ocurriendo en Alto Hospicio no era normal. Para muchos, el hecho de tratar este caso como un problema social, y no policial, fue un error garrafal. Los especialistas en la materia, se preguntaban por qué Pérez Silva había cometido tan brutales crímenes. Pero ni él mismo pudo explicarlo. Se le veía sereno y demasiado silencioso. Era un hombre prolijo y limpio, parecía educado y, quienes lo conocían, decían que era un amable vecino.